Bueno, voy a hablar de este libro del arquitecto Andrés Jaque, Mies y la Gata Niebla, ensayos sobre arquitectura cosmopolítica, publicado por Puente Editores. Andrés Jaque es, sin ningún género de dudas, uno de los arquitectos españoles de mayor y mejor trayectoria internacional. Tiene en los últimos años una enorme repercusión. Es un arquitecto de una brillantez, lucidez y capacidad intelectual tremenda. He tenido el privilegio de conocerle hace años, concretamente en el Festival SOS en Murcia, y allí empezamos a conversar y realmente en el primer encuentro ya me di cuenta de que estaba enfrente de una persona de una gran sagacidad. En aquella ocasión me contó el proyecto que estaba preparando para la Bienal de Venecia en torno a la arquitectura berlusconiana y me pareció ya un proyecto absolutamente apasionante que luego pude ver en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Conocía su trabajo anterior, además una de sus primeras intervenciones es en el seminario, en un seminario religioso en Plasencia, ciudad en la que yo he nacido, y le seguía en la distancia y conocía sus trabajos, pero desde entonces hemos tenido cierto contacto, incluso hemos coincidido recientemente en un congreso en Madrid. He escrito sobre la exposición que realizó en el año 2017 en Tabacalera, Políticas Transmateriales, Andrés Jaque, Office for Political Innovation, y en cuanto que supe que salía su libro de ensayos aquí en Puente Editores, corrí a la librería, lo compré y prácticamente lo devoré este fin de semana. Es un libro de 204 páginas con una serie de textos que abarcan la trayectoria reciente de Andrés Jaque y de los proyectos que hace con su oficina para la innovación política, y voy a hacer como siempre un recorrido por algunos de los temas principales que se establecen en esta publicación. Bueno, de entrada tengo que decir que es un poco sorprendente el título del libro, Mies y la Gata Niebla. Se refiere evidentemente al pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe y tiene que ver con tanto el proyecto que hizo Andrés Jaque para el pabellón de Barcelona, que aquí se recoge y también se recogía en la exposición Políticas Transmateriales, cuanto a la propia tesis doctoral de Andrés Jaque, que defendió hace no mucho tiempo en la Escuela de Arquitectura de Madrid en una apasionante defensa a la que acudí y que también comenté o reseñé en mi muro de Facebook. Digo que es un título un tanto raro, Mies y la Gata Niebla, su titulado Ensayo sobre arquitectura y cosmopolítica, porque podría dar la impresión de que trata mucho más de Mies van der Rohe o del pabellón de Barcelona cuando es tan solo una de las secciones, y tal vez habría sido más oportuno poner como título el propio subtítulo o haberlo titulado, qué sé yo, Biopolítica y proyectos interescalares en la cosmopolítica arquitectónica contemporánea, o, qué sé yo, transformaciones genéricas o el género en problemas en el campo de las transformaciones arquitectónicas actuales. En cualquier caso, creo que es un título un tanto confuso para lo que finalmente uno se encuentra cuando abre el libro. Hay un llamado prólogo de Antoni Muntadas, negro sobre blanco, blanco sobre negro, que tengo que decirlo, me parece realmente bastante absurdo, carente también de sentido. Se trata de un texto que, como dice, blanco sobre negro, negro sobre blanco, es el mismo texto en una página en otro, con una serie de palabras: proyecto, arquitectura media, ética, síntesis efímero, acción, gender social, curiosidad, research trans. Pero bueno, para este prólogo bien se lo podía haber ahorrado porque no aporta nada y me parece que es pues una cosa bastante poco intensa y carente de ningún tipo de penetración conceptual. Luego viene una introducción de Marina Otero, que sí es útil, en la que señala con acierto que Andrés Jaque ha transformado radicalmente los modos de comprender la arquitectura y que está teniendo un impacto no solamente en España, sino también un impacto global, y que está abriendo un camino de trabajo realmente muy interesante. También sugiere en el segundo párrafo que los trabajos de Andrés Jaque que aquí se encuentran, y en general su poética, tiene que ver con la microhistoria, y volveré sobre ello, y que tiene que ver con el protagonismo de los agentes y también con el impacto que tiene en las reflexiones de Jaque las teorías decoloniales y posthumanistas.
pero sobre todo se trata, dice en la página 11, de una práctica política a través de la cual se articulan debates y luchas contemporáneas en torno a la desigualdad económica, cuestiones de género, raza y conciencias medioambientales. La arquitectura de Hake, señala Marina Otero, es optimista, crítica y tiene sentido del humor, y es un urbanismo transmedia. Cita una frase de Hake que es la siguiente: ya no vivimos en ciudades, sino en el recorrido del cuerpo, al perfil digital de nuestro cuerpo, en la colaboración y la disputa entre lo online y lo offline. Es ahí donde se aloja la política y es ahí donde el control, el deseo, el valor financiero, la subversión y el afecto han trasladado las formas de arquiurbanismo entre íntimos desconocidos que habitamos en estos momentos. Bueno, la introducción de Marina señala para terminar que la obra de este arquitecto nos aporta conocimiento y estrategias para tomar partido e intervenir. El primero de los textos se titula Domesticidad como espacio político y es un texto de las políticas del día a día, fechado en el 2013, en el que habla de la arquitectura como parlamento, anfitrionazgo de los dispositivos materiales, recordando una acción que presentaron en la Galería Doméstico en Madrid en el 2003 con la Tecnogeisa y con cómo está buscando hacer una serie de declaraciones intencionales, sobre todo subrayando que no existe un divorcio entre la arquitectura y los procesos mediante los cuales se construyen las sociedades. No existe, dice ahí, una opción de una arquitectura neutral y por tanto hay que tratar de plantear nuevos modelos, nuevos proyectos en una cotidianidad sumamente problemática. Señala que hay que permitir que realidades ocultas emerjan al primer plano de lo visible como una acción arquitectónica en torno al proyecto que hicieron en el 2004 en un juego con la arquitecta Annike Romult, en la que mandó desde Tromsø una caja con una tela en la que fueron haciendo durante un tiempo una serie de acciones arquitectónicas, estudiándola casi con una técnica pericial forense, tratando de rearticular los parentescos entre fragmentos de realidad, pero sobre todo marcando esa dimensión de hacer emerger aquello que está oculto en las acciones arquitectónicas. El siguiente texto se titula Detallar es politizar, la puerto urraquización de Plasencia. Bueno, aquí aluden a Puerto Urraco y a la matanza de Puerto Urraco, pero en realidad es un juego de palabras que luego en el texto no se entra en él, sino que hablan del proyecto que en el año 99 Miguel de Guzmán, Enrique Crae y Andrés Jaque comenzaron a realizar en la Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia, y cómo plantean ahí un proyecto que incluso introduce en ese seminario el marxismo, la teología de la liberación, la ruptura del celibato, las políticas queer, la pobreza material, el elitismo, el feminismo o el reggaetón, y cómo realizaron un proyecto que realmente fue rompedor en su momento, y cómo la arquitectura tiene que ver con los modos en los que se representa la sociedad por medio de las tecnologías. El siguiente texto se titula The Rolling Society, la ciudad sin exteriores, y nos habla de cómo en Europa viven como unos 80 millones de personas en casas compartidas y cómo esa situación de compartir vivienda se ha transformado en algo realmente fundamental que hay que pensar, y que hoy la casa es una suerte, dicen, de parlamento interescalar, que la Rolling House señala o subraya como habitar es disputar, y cómo hay una nueva forma de comprender el espacio cotidiano, lo político y lo personal, y cómo la casa es el fondo, dice, inadecuado de una película que nosotros mismos estamos generando en movimiento, y cómo presentamos nuevas actitudes y cómo se trabaja ahí la usabilidad más allá de las dinámicas del funcionalismo. El siguiente texto del 2011-2012 se titula IKEA Disobedience, los desobedientes de IKEA, y nos habla de cómo IKEA modela subjetividades y construye sociedades, y cómo el 98% de las personas que aparecen en el catálogo de IKEA son jóvenes y el 92% son rubias, o son niños o gente dedicada a tener niñas y niños, y presenta un modelo de familia heteronormativa en la que todos son sanos, sin darse cuenta de que ni todos somos heteropatriarcales, ni somos jóvenes, ni nos dedicamos meramente a tener hijos. Y en este proyecto lo que plantea es desobedecer al mandato IKEA para pensar la domesticidad, no, dice en la página 31, como un espacio de consenso, sino como uno que alberga la controversia y el desacuerdo precisamente allí donde todavía se viven los afectos.
Un texto realmente magnífico. El siguiente texto se titula Jacuzzi Riots, otras ciudades acuáticas en Los Ángeles, es del 2013 y trata sobre la transmaterialidad del deseo y sobre la forma de habitar en la zona de Pasadena y lo que sería la arquitectura transmediática. Y aquí va hablando de parejas y de forma de organizar sus casas y sus viviendas, en un texto que tengo que decirlo, no he llegado a disfrutar o no me ha parecido interesante, me parecía que tenía algo de reportaje para revista de arquitectura, pero sobre todo esa revista Coffee Table Book, en la que nos habla así de lo transmediático y de lo subalterno y de la forma en la que se generan ciertas formas de habitar y ciertas casas, pero me parecían unas biografías sucesivas que ocupan mucho espacio en el libro, pero que no se sacan conclusiones o se plantean debates que me parece que no tienen una dimensión ni política ni crítica muy significativa. El siguiente capítulo es el que termina por dar título al libro, Mies as Rentless Society, y es sobre el sótano escondido del pabellón de Mies van der Rohe, de la reconstrucción del pabellón, el famoso pabellón de Mies van der Rohe construido en el año 1929 y cómo Hake fue invitado en el 2010 a realizar una intervención en el pabellón y cómo quiso estudiar y subrayar la dimensión pragmática o los usos y las formas de uso del pabellón y cómo había cambiado a lo largo del tiempo y cómo desde el año 1929 hasta la reconstrucción que se hizo en el contexto de internacionalización de la ciudad de Barcelona en un programa capitaneado por Oriol Bohigas, cómo se va generando un enfoque de lo que es el propio pabellón, en el que principalmente se subraya una suerte de dimensión intemporal, metafísica del pabellón, y lo que le interesa a Hake es plantear una performatividad de ese espacio en el que se ha fabricado una estética de lo eterno o de lo inmutable como una noción natural, esto es como una ideología de la transparencia o de la eternidad, y cómo frente a ello habría una historia, una serie de microhistorias que permiten transformar este espacio metafísico, este espacio de la contemplación vacía en algo diferente, o por lo menos para revelar que el pabellón de Mies van der Rohe es una construcción social como un estudio de caso, como un case study que alude también a la idea de la arquitectura como espacio de construcción social, de construcción política. El sótano, dice en la página 80, es el mecanismo por el cual las trazas y los recorridos de todas las negociaciones, los experimentos, los accidentes, las discusiones, las evaluaciones y los compromisos que definen la existencia duradera del pabellón se ocultan a los visitantes y se vuelven invisibles de un modo efectivo. El sótano del pabellón es el lugar donde las pruebas dejadas por el número de importantes microrrelatos alrededor de la existencia quedan cajanegrizadas. Y esta dimensión de la cajanegrización del pabellón sería como ese sótano existe, podemos decir, aunque no lo plantea así Hake, que es como el inconsciente freudiano o el inconsciente lacaniano del propio pabellón de Mies van der Rohe, un sótano por el que dice Víctor Sánchez, el gerente del pabellón, nunca nadie ha preguntado. Los visitantes, señala aquí esa declaración de Víctor Sánchez, que vienen aquí, ya tienen una relación con la arquitectura y con el diseño, ya conocen el pabellón, saben qué es lo que vienen a ver y saben qué esperan ver. Nunca preguntan qué es lo que pasa o qué es esto, simplemente vienen, se sientan en los bancos, algunos se quedan 3 horas aquí, nuestro público conoce a Mies y sabe que viene a ver la nada. Esto me ha encantado, esta idea de que viene a ver la nada, porque es una especie como de viaje heideggeriano, no hacia la cabaña del bosque, sino en realidad hacia la nada de la transparencia de Mies van der Rohe, pero sobre todo lo que aquí subraya Andrés Hake es que la condición de eternidad y de transparencia ideológica o pseudoideológica del pabellón de Mies van der Rohe requiere de un espacio que provee de servicios que sería el propio sótano y que sería algo que está ignorado pero que tiene una eficacia y una performatividad y es donde se guardan los trozos de travertino rotos, donde se guardan las cortinas que han decolorado, donde se guardan las butacas o los elementos de los cojines que se han agrietado y es el lugar de los servicios y de la reposición, pero también es esa caja negra y por tanto dice Andrés Hake que lo que él quiere es descajanegrizar lo que allí sucede para revelar cuál es la dimensión política del propio pabellón y cómo se trata de una arquitectura interescalar que tiene que ver con los intereses en sus orígenes de la República de Weimar en el año 1929,
pero luego como de repente la reconstrucción del pabellón en 1986 tiene algo de damnatio memoriae, pero también de cuestionamiento de lo que había sido la Barcelona sometida durante el tiempo del franquismo, y cómo aquí se plantea todo un debate sobre la cuestión de la transparencia. Dice en la página 87, en uno de los pasajes más interesantes del libro, la transparencia es un término tradicionalmente relacionado con la arquitectura moderna. La reconstrucción del pabellón alemán se decidió en un momento en el que era común el análisis formal y geométrico como una perspectiva desde la que poder abordar la arquitectura moderna. En 1963, Colin Rowe y Robert Slutsky publicaron el ensayo Transparencia literal y fenomenal, en el que la transparencia de los materiales se distinguía de una segunda noción de transparencia relacionada con la forma en la que se restituyen en la experiencia las geometrías subyacentes a las estructuras tridimensionales. El ensayo incluyó una breve genealogía del interés por la transparencia entre las vanguardias artísticas europeas y también recordaba las palabras de György Kepes, incluyó en su obra El lenguaje de la visión. Kepes describía cómo se requiere transparencia cuando diferentes figuras exigen un espacio propio al insertarse en un terreno común. Rowe y Slutsky utilizaron la declaración de Kepes como base para su descripción de las técnicas específicas que desarrollaron algunos arquitectos modernos como Walter Gropius y Le Corbusier para abordar el deseo por generar la simultaneidad y el encuentro de lo diferente. A partir de aquí analiza, por ejemplo, la fotografía de Jeff Wall en el año 1999, la Morning Cleaning, en la que un hombre está limpiando el pabellón, y cómo tardó más de una semana en seleccionar la hora del día, la posición del limpiador, la disposición de los muebles, para mostrar esta situación de limpiar, con lo cual también la narración del sistema de generación de transparencia o de limpieza del pabellón es también una construcción temporal, es también una construcción política. Cuando ya instalado, dice en la página 89, en Chicago, se le preguntó a Mies por su educación como arquitecto, él respondió que buena parte de lo que sabía lo había aprendido leyendo teoría política, pero en el sentido, dijo Mies, en el que Walter Lippmann hablaba de política, no de asuntos de partido. El proyecto de Mies y Reich fue un proyecto político, un proyecto sobre cómo la arquitectura participa en la construcción de lo colectivo. En 1925, 3 años antes de que Mies y Reich viajaran a Barcelona para comenzar a trabajar en el pabellón, Walter Lippmann discutía la necesidad de dar acceso a la política a la gran diversidad de actores que forman las sociedades. Para él, el público permanecía siempre como un fantasma solo parcialmente presente. Esa necesidad, dice Andrés Jaque, es ahora tan relevante como lo era en 1925. Es decir, esta dimensión de lo político, no como agitprop, de agitación y propaganda, o como realismo socialista o como realismo capitalista, sino como teoría del actor red y como forma de revelar los usos del espacio público y del uso del espacio político arquitectónico, es central en Jaque y en su oficina para la innovación política, y sobre todo teniendo en cuenta todo ese giro mediático en la reflexión en torno a la arquitectura que tiene la gran participación de Beatriz Colomina, pero sobre todo esa continuidad que le da el propio Andrés Jaque. El siguiente texto se titula La gata niebla y el pabellón fantasma, y ahí habla de esa gata niebla que habita el sótano del pabellón y que ha tenido que perseguir, o que su papel era evitar que los roedores se instalaran en el pabellón, es decir, que hubiera esa ratización o esa dimensión inmunda dentro del propio pabellón, y cómo es esa rata con ojos ya cada vez más ciega, y cómo esos ojos de niebla tienen que ver con la propia dimensión del pabellón. Y luego aquí presenta un conjunto de materiales, desde las cortinas al collar de perro, a los paneles de información, al revestimiento de metacrilato, a las banderas, a los cortinajes de la silla de Barcelona, al cloro para purificar el agua, al videotintado, a los soportes, al travertino, etcétera, etcétera, que son los materiales que se utilizaron o los materiales que él catalogó, que son aquellos que están vinculados a la propia performatividad y a la propia ideología de la transparencia y de la eternidad, que es aquello que se transmite desde el pabellón de Mies van der Rohe. Se trata de un texto que también se incluye en políticas transmateriales. Algunos de los textos que están en el nuevo libro, en este libro de ensayos, Mies y la gata niebla, están publicados también aquí. Hay algo que echa uno en falta, y es que tal vez habría sido interesante incluir fotografías o incluir algunas fotos de los materiales que aquí se detallan, o incluso alguna foto de cómo era la instalación
o en el pabellón de Mies van der Rohe, o por qué no también en las salas de Tabacalera, donde la instalación de Andrés Jaque y la Oficina para la Innovación Política quedó realmente magnífica. Pero aquí se echa eso en falta. Y también hay algunas consideraciones que recuerdo de la defensa de la tesis doctoral de Andrés Jaque sobre lo que sucede más allá del perímetro del propio pabellón de Mies van der Rohe como una zona de cruising, que no están en ninguno de los textos que encuentro aquí y que añadían también una dimensión de deseo, de prácticas sexuales que eran interesantes más allá de esa ideología de la nada, del vacío, de la contemplación metafísica que está asociada al pabellón. El siguiente grupo de textos se titulan Parlamentos, ahí tenemos a la gata niebla, Parlamentos de andar por casa, y en él habla de la modernidad como teleurbanismo y dice que lo más valioso de la arquitectura moderna son las formas específicas de desobediencia y resistencia que surgieron para oponerse a ella. La arquitectura moderna consistía principalmente en reinventar lo social y para mí su gran contribución fue las experiencias que intentaron complicar este proceso. Llaman a la puerta, esta es pura cotidianidad y tengo que abrirla. Bueno, esto pasa últimamente siempre, que estoy grabando los comentarios aquí en YouTube y de repente pues vienen a traerme un paquete y tengo que esperar un momentito. Bueno, como estaba comentando, se trata de esa dimensión, ese texto en el que habla de la importancia que tiene el carácter político de la arquitectura y los sistemas de establecer cierta desobediencia o resistencia, y ahora lo que hago es recoger el paquete y continuar con la situación. Sí. 449 Sí. 013. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya lo tengo conmigo y volvemos a la casilla de salida para continuar el comentario del libro de Andrés. Bueno, como decía, este capítulo se titula La modernidad como teleurbanismo y en él, sobre todo, se dedica a analizar el Palacio de la Cultura de Leonidov y también el Palacio de los Festivales de Hellerau, la obra de Tesenov, asociándola también con la idea de la ciudad jardín y todos los proyectos que tuvieron que ver con ello, y también cómo las críticas y los proyectos de Tesenov fueron fundamentales en relación con Le Corbusier, con Oates, con Frank Lloyd Wright y con la necesidad de crear proyectos de esa índole. En 1989, Michael Hayes señaló que se sentía cada vez más incómodo con la tendencia a olvidar el contenido circunstancial y específico de la historia y con el esfuerzo de mantener el objeto formal desconectado del mundo descarnado de lo político, del poder y de las diversas autoridades que legitiman su producción, su uso e incluso su comprensión. También analiza la importancia que tenía en el proyecto de Henrik Tesenov la gimnasia rítmica y la articulación de los cuerpos y cómo el Palacio de Festivales de Hellerau pretendía contribuir a un tipo específico de construcción social basado en la depuración de la población y en la eliminación de la heterogeneidad como medida encaminada a alumbrar una sociedad liberada del conflicto y de la disputa. Y cómo, bueno, esta idea de distanciarse de los vecinos en la ciudad jardín es algo que tiene que ver también con el papel que va a ir cubriendo ya no solamente la ciudad jardín, sino también el ámbito de la televisión y las pantallas de televisión y el modo en el que se va estableciendo esa distancia o esa especie de poltergeist que modifica la propia concepción del espacio íntimo, del espacio cotidiano. El siguiente texto se titula El interior y la polémica y habla, bueno, sobre de nuevo ese uso de la televisión, recordando a David Foster Wallace cuando hablaba de que la televisión era lo que ocupaba el centro del espacio del hogar
los americanos, del hogar medio. Señalaba Foster Wallace en uno de sus más conocidos ensayos que su generación y también la mía es la generación que nació con la televisión y que se tiró horas y horas contemplándola, y cómo esa visión de la televisión tiene que ver también con lo que serían los culebrones y el tipo de emocionalidad y de afectos que se transmiten a través de la televisión, ¿no? Foster Wallace señaló que la televisión es un espejo, no es el espejo stendhaliano que refleja el cielo azul y el charco de lodo, se parece más al espejo del baño iluminado antes de que el adolescente controle sus vices y determine cuál es su mejor perfil. Bueno, el espacio de la televisión lo que nos presenta son modelos de comportamiento y nos habla de identidades y de diferencias y son proyectos de normalización, pero también lo que le interesa a Jaque sería qué pautas de subversión y de diferencia podrían encontrarse y cómo hay grietas que son grietas narrativas para la disputa, la disidencia, el miedo, el erotismo y cómo eso para él, dice, es la parte más valiosa de los proyectos modernos y su legado más vivo. La siguiente sección se titula Arquitectura es la reproducción de lo biosocial. Aquí tiene un texto magnífico, Ciudad subrogada, igualito a James Franco, del 2016, en el que señala o nos recuerda que en el primer trimestre de 2016 el número de parejas chinas ricas con pasaporte chino que contrataron los servicios de un vientre de alquiler en las clínicas de fertilidad asistida en los Estados Unidos aumentó un 260%. Las clínicas reconocen que las parejas con pasaporte chino constituyen el 40% de su clientela. Pero luego hay un dato que me ha llamado poderosamente la atención, que es el siguiente. El 40 millones de personas de nacionalidad china están diagnosticadas con diferentes grados de infertilidad, que ha hecho que el crecimiento de la población china haya descendido del 1,95% anual en el 88 al 0,46% en 2016. Es como la materialización de la distopía Hijo de los Hombres que filmó Cuarón, en el que se habla de la infertilidad del planeta y de los últimos hombres y también del estado de excepción. En esta investigación lo que señala Andrés Jaque es cómo se van generando una nueva identidad genéticamente modificada en la que los padres chinos buscan hijos con parecido a James Franco o Jin Ji-hee, pero sobre todo buscan modificar genéticamente eligiendo el sexo y evitando que sus hijos vayan a tener enfermedades, pero también como esa nueva forma de fecundación internacional o esos nacidos transnacionales que permitirán tener a los padres chinos también hijos con nacionalidad americana. Analiza también la fotografía de Jessica Parker y su pareja Matthew Broderick cuando tenían o posaron en un sofá o en una cama con sus hijos nacidos también por gestación subrogada, con la imagen de la madre y toda la polémica que en torno a ello se generó. Y Jaque entrevista o saca material entrevistando a un doctor Zhang, que es un muy reputado médico dedicado a la fecundación in vitro, que tiene la clínica New Hope, que ofrece servicios en el Hotel Mandarín Oriental en Nueva York, pero que tiene también presencia en China y en México, y cómo crea estos proyectos de fertilidad internacional que están dirigidos a los nuevos millonarios, a las nuevas fortunas, ¿no? Termina el texto diciendo que el diseño y la producción de seres humanos resultantes de la colaboración entre clínicas de fertilidad, agencias de maternidad subrogada, despachos de abogados y bancos se extiende en todo un diseño interescalar por el que los edificios, legislaciones, territorios y humanos son simultáneamente transformados. La participación del urbanismo en la construcción de la desigualdad puede estar alcanzando una forma de invisibilidad aún más sofisticada que la que proporcionan los despachos de abogados californianos a las maternidades subrogadas o la que dieron las empresas con responsabilidad limitada a los propietarios de inmuebles. El siguiente texto se titula Urbanismo transmediático, Berlusconi y el nacimiento de una desigualdad como estrategia de marketing, y es del 2016, corresponde al proyecto que hizo para la Bienal de Venecia de Arquitectura, el año que la comisarió Rencolhas, y cuando consiguió además el premio en esa Bienal, fue distinguido con el premio del León de Plata al mejor proyecto en la edición 14 de la Bienal de Venecia de Arquitectura
que se realizó en el 2014, me estaba columpiando con las fechas, ¿no? Y en él analiza cómo cuando Silvio Berlusconi se piensa en él, rara vez se recuerda que su origen tiene que ver con el urbanismo y con la arquitectura, y cómo creó el proyecto de Milano Due como un centro para clases acomodadas, pero también para gente joven que tenía puestos empresariales relevantes, y cómo va a crear todo su proyecto de Telecinque y de Mediaset, generando una programación diaria, una programación de entretenimiento en esa urbanización de 10.000 habitantes, que también es una suerte de ciudad jardín en la que se plantaron 5.000 árboles, en una urbanización que en su folleto promocional hablaba que sería la città dei número uno, la città, la ciudad para los número uno, y que hablaba de una sublimación de la vida cotidiana, pero sobre todo del deseo de huir de la promiscuidad urbana, huir de la ciudad, creando una suerte de romanticismo rural globalizado. Y el propósito, dice en la página 153, fundamental, era el de crear allí una coordinación mediática a través de los estudios subterráneos de Mediaset que pudiera maximizar la eficacia política, y así nació Telemilano, y se fue construyendo una identidad a partir del sexismo, con todo el tipo de programas sexistas que se realizaron principalmente a través de las cadenas de televisión de Berlusconi, pero sobre todo de su idea de la publicidad y de sus agencias de medios, y como Berlusconi decía que él no vendía espacios, sino que vendía ventas, y estructuraba la sociedad de acuerdo a objetivos de consumo, y sobre todo cómo iba creando pues todo un modelo de compartimentación social a través de la integración de los productos comerciales en las propias narrativas televisivas, pero también tomando elementos de la psicodelia, como sucedía con Valerio Lázarov y con sus famosos zooms, que además fue un realizador televisivo que intervino en la televisión española y que nos marcó a algunos irreversiblemente y nos hizo daños neuronales que jamás hemos podido curar, y cómo sumergía a aquellos números uno empresariales en la experiencia corporal de la psicodelia. Termina el texto diciendo que la forma de existencia de la que los humanos, en las extensiones transmateriales que nos constituyen, intentamos ahora repensar lo político, en una frase en la que, por cierto, o falta el verbo o está mal construida. El siguiente texto se titula Sex and the Non-City, el sexo y la no ciudad, y comienza con un ensayo del 2016, Hogares pornificados, en el que, analizando a partir de la victoria amazónica, de las flores o de la flor de la victoria amazónica, y de cómo en esa flor pues llegan los escarabajos y copulan y fecundan o se establecen esos contactos sexuales entre los escarabajos, pero también transmiten luego el polen y permiten la polinización, serían como una anticipación del tipo de relaciones sexuales o eróticas de nuestro mundo. También analiza el papel que han tenido los nenúfares y todo el proyecto victoriano de construcción de la domesticidad, pero también el papel que tienen las sexualidades y los modos de contacto sexual, por ejemplo, con la página sleepboys.com y la figura del brasileño como figura del deseo y del erotismo gay, y como la página sleepboys.com que se lanzó en 2005 en YouTube, pues fue consiguiendo crecer y crecer de una forma tremenda, y que también ahí se encontrarían en esas páginas formas novedosas del urbanismo. Interesantísimo las microhistorias, las narraciones que componen en torno a algunos chulos y algunos tipos que participan en estas páginas de sleepboys.com y que llevan a tematizar esto que llama el escenario pornificado. Señala que puede que nunca hayamos sido globales, es como un juego con el título de Bruno Latour, nunca fuimos modernos. Evidentemente toda la obra y todo el ensayo, todos los ensayos de Andrés Jaque tienen mucho que ver con la teoría del actor red. Dice, puede que nunca hayamos sido globales, habitamos allí donde las constelaciones transnacionales negocian sus articulaciones. Es posible que ahora podamos encontrar el urbanismo en el que vivimos, en cómo se unen nuestras pieles, nuestros textos, nuestros mensajes de WhatsApp, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestros intereses domésticos, nuestras interacciones desconocidas y nuestros equipos de sonido. El siguiente texto, también de 2016, titula Desconocidos íntimos, los arquiurbanismos de Grindr, y habla sobre Grindr, sobre la plataforma
y también sobre la geolocalización y cómo se fue creciendo la plataforma de Grindr y cómo en Grindr solo importa la foto y cómo esos retratos presentan también atractivos interiores y tienen que ver con una forma alternativa de experiencia sexual. Dice en la página 167, no se busca el amor eterno, ni siquiera la interacción genital, sino más bien una deriva impulsada por el deseo a través de ensamblajes colectivos de distracción, pornografía, moda y diseños de interiores. Con 10 millones de usuarios en 192 países y con una tasa de crecimiento de 10.000 descargas diarias, Grindr produce un flujo de más de 70 millones de mensajes al día y Grindr fue la primera de una enorme saga de redes sociales de contactos, todas basadas en la interacción a partir de la proximidad, como Badoo, Tinder, Scruff, Blender, Blurtown, Glimpse, Hump, Hinge o Pur, y cómo hay más de 360 personas, 160 millones de personas en todo el mundo que las usan a diario. Y como si los bares, dice, los clubs, las saunas y las zonas de cruising eran los lugares donde emergía lo LGTBQ en la ciudad de las décadas de los 70 y 80, ahora queda localizado principalmente en los procesos de autoconstrucción de uno mismo como sujeto por medio de la edición, la circulación y la interacción online. Uno es gay porque circula online como tal. Y en cierta medida esta es lo que llama la política de la circulación de las máscaras y esta dimensión de irreverencia quisquillosa y esta emancipación de los cuerpos online en la que dice que, y esta es la cita que aparecía en la introducción, ya no vivimos en ciudades, sino un recorrido del cuerpo al perfil digital entre lo online y lo offline, y es aquí donde se aloja, dice Hake, la política. Y el último de los textos, que es un texto del 2018, se titula Sex and the So-Called City, la construcción transeccional de la lujocracia, en el que comienza diciendo que desde la emisión del primer episodio de Sex and the City, Sexo en Nueva York en el 98, el mercado inmobiliario en Nueva York se ha duplicado y tenemos hoy lo que él llama un urbanismo sanitario post-2008, es decir, post-crisis, en el que Nueva York ya no es una ciudad, tampoco es una metrópoli. Nueva York se ha convertido, dice, en una composición transescalar de realidades estratificadas, una recreación transurbana concebida colectivamente para producir, reproducir y albergar valor en una nueva forma social que él llama la lujocracia. Bueno, él quiere performar o mostrar cómo se está performando la nueva dimensión de la ciudad, en la que el alcalde Bloomberg está deseando que vengan los millonarios. Se repiten algunas frases dentro del libro, es decir, hay frases o párrafos enteros que aparecen en distintos lugares del libro, como el párrafo de la página 192 de Bloomberg, que cuando fue elegido alcalde decía que si acudieran los millonarios del mundo sería una bendición divina, y tal vez una revisión del texto podría haber evitado estas repeticiones que dan una sensación de prisa o por lo menos de poco cuidado en la edición. Lo que analiza aquí en este texto es el papel de esa lujocracia y sobre todo de los pisos carísimos o las nuevas construcciones, de esas torres de vivienda llamadas high ends y sobre todo de esa heidencracia, de esa lujocracia que crea una nueva geopolítica, y esa dimensión de la geopolítica pues tiene que ver también con cómo se construye la ciudad, cómo se articula. Habla de la importancia que tienen los arquitectos de The Box y de su construcción en cierta medida pornográfica, y sobre todo del conocido edificio 432 Park Avenue, donde The Box fue el estudio de arquitectura que las empresas promotoras ThinkGrove y McLeod Properties contrataron en 2012 para ocuparse de la parte más relevante del diseño del edificio, que era inventar cómo sería imaginado y deseado el ecosistema narrativo de la torre. Bueno, aquí explica cómo The Box creó el conjunto de fotografías en el que aparecían modelos y aparecía también un personaje que sería como el ejecutivo con la corporalidad tipo Danny DeVito, y cómo aparecía la modelo Christina Makowski con el traje de el smoking de Armani que había utilizado también Kim Kardashian, y cómo lo fundamental para Andrés Hake de este edificio del 432 de Park Avenue son los cristales, es el revestimiento de cristales de las ventanas que hace que se genere un azul, un cielo azul, que es un cielo azul renderizado o una realidad renderizada. Se trata del vidrio Heckel Light Wall,
que hace que sea más azul el cielo de lo que son en realidad, de unas ventanas fijas y que no pueden abrirse. Lo que hace Hake en este texto es poner en conexión esa belleza y esa hiperestética de la lujocracia con el fracking y con las prácticas extractivas, y cómo el proyecto de calefacción limpia de Manhattan, el proyecto de calefacción limpia en Nueva York, sin embargo, lo que hace es crear limpieza en la ciudad, pero trasladar la suciedad o obtener de forma agresiva y con alto impacto medioambiental la energía en otros lugares por medio de las prácticas extractivas del fracking, y despliega ahí toda una narrativa de lo que sucede en un lugar y en otro, en cierta medida haciendo una conexión tipo teoría de las catástrofes, recordándonos aquello de que el aleteo de una mariposa en la Amazonía provoca un trastorno meteorológico en Londres, y ese tipo de conexiones las hace en este texto con mucha brillantez Andrés, mostrándonos que hay un ecosistema de distribución social asimétrica en las agencias políticas o en el modo de la agencia política contemporánea. El texto acaba así: como el edificio del número 432 de Park Avenue, el Community Director Book, junto con las hamacas de Pensilvania, el grupo queer y de género y los paneles fotovoltaicos, ocupan un espacio en la era de sexo en Nueva York. Twin Oaks plantea una alternativa a la hegemonía de la que participa el 432 de Park Avenue. Es la subversión, y en la respuesta de esta hegemonía, en la invención de alternativas desde la que performar lo transurbano, en la que la arquitectura contemporánea gana relevancia en estos momentos. Se refiere con todo esto de Twin Oaks a una serie de activistas, a un grupo de 100 miembros fundado en 1967 por arquitectos, artistas y sociólogos, que plantean en el estado de Virginia una utopía ecológica, en el que intentan establecer estrategias para combatir la catástrofe irremediable, lo que llama Latour el cara a cara con Gaia, y para intentar poner un freno en este momento del antropoceno. Lo que me planteaba cuando terminaba de leer este libro es si ciertamente prácticas como las de Twin Oaks, con todo lo que tienen de hermosas y de manifestaciones concretas del coraje público y del coraje republicano y ciudadano, son las formas de activismo que permitirán cuestionar a la lujocracia y el despliegue de las políticas arrasadoras que están conduciendo el planeta propiamente hacia su extinción. Es decir, si Hake y su modo de construcción de la innovación política nos están ofreciendo una suerte de micro-utopía como forma de contrastar la distopía, que no es otra cosa que la forma de manifestación de la destrucción efectiva en el presente, es decir, en qué medida podemos generar un tipo de cuestionamiento que tenga una eficacia política y que genere un antagonismo político y una transformación social realmente efectiva. En el fondo, lo interesante del libro de Hake, en el que los ensayos son más bien esbozos, son pequeños apuntes que acompañan además acciones arquitectónicas específicas, pero que tienen un carácter, podríamos decir, de sociología del actor red basado en casos de estudio, en el que principalmente la cuestión básica es cómo el género en problemas y las disputas en torno al género y lo que llama Paul Preciado la condición metafórica o el cruce o el desplazamiento en el que nos encontramos en el presente, permite generar nuevas disposiciones tropológicas, porque finalmente este es un libro de sociología, pero también es un libro de sociología de lo común y de lo cotidiano, es un libro de tropología, es un libro metafórico, es un libro retórico, y es un libro fragmentado deliberadamente, muy marcado por el deseo y por lo que llamaríamos el giro afectivo, y no solamente por el giro arquitectónico espacial, pero que tiene que ser intensificado, es decir, que debería llevar más allá de la microhistoria anecdótica que queda como pequeña sugerencia, para tratar de mostrar vectores de politización, de posicionamiento y de intervención, y esos vectores de posicionamiento y de intervención que requieren, sí, de esta brillantez, de este humor y de este señalamiento, tienen también que ir más allá de la descajanegrización, porque en cierta medida ese modo de mostrar aquello que está oculto por la caja negra en el sótano del pabellón de Mies van der Rohe, o en el fracking en los Estados Unidos, más allá del cielo renderizado de la lujocracia,
o en aquellos que se oponen a la normativización que impone IKEA, lo que nos tiene que revelar es cuál es el inconsciente político contemporáneo, pero también qué prácticas nos permiten estar más allá de la defensa de causas perdidas, por emplear términos de Slavoj Žižek. En cualquier caso, es fundamental ir más allá de la niebla y de la ceguera, pero también más allá de la transparencia, que como decía Clement Rosset, en muchos momentos no es otra cosa que un obstáculo. Y sin duda, estos ensayos de cosmopolítica de Andrés Hake ofrecen mucho material para pensar, ofrecen situaciones de enorme inquietud, como el capítulo sobre las identidades genéticamente modificadas, y nos hablan también incluso de nuestra infertilidad y de la necesidad de pensar la hibridación contemporánea y sobre todo colocarnos en las transformaciones arquitectónicas y urbanas pensando la ciudad de una forma diferente, que es algo que está haciendo de forma admirable y brillantísima Andrés Hake.